Evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Feliz de que estén con nosotros esta We noche. continue our journey through the book of Acts. Seguimos en nuestro viaje a través del libro de los Hechos. Today we will be continuing Acts chapter 13. Hoy continuamos con el capítulo 13. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Thank you because you open our hearts and our ears Gracias porque tú abres nuestros corazones y nuestros oídos to hear what you want to teach us, para escuchar lo que tú quieres enseñarnos to learn and become who you want us to be. y aprender y ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Minister and speak to your people tonight. Ministra y habla a tu pueblo In esta Jesus' noche. name we En pray. el nombre de Jesús oramos. everybody says, y todos dicen Amen, amén. amen. y amén. Praise God. Tonight we're going to begin in Acts chapter 13. Hoy vamos a empezar en el capítulo 13. And in verse 13, it explains that Paul and Barnabas continued their journey. En el capítulo 13 empieza con el viaje de Pablo y Bernabé. We discussed how John Mark departed from them, did not want to continue with them. Vimos como Juan Marcos tuvo que salir y no quiso continuar con ellos. Later on, Paul refused to take him on another trip. Luego Pablo se rehusó en llevarlo en otro viaje. But as time went by, John Mark continued to grow spiritually. Pero cuando el tiempo iba pasando, Juan Marcos creció espiritualmente. And later he was very necessary in the ministry, and Paul called him and received him back. Y luego él se hizo necesario para el ministerio, entonces Pablo lo volvió a llamar de regreso. But Paul and Barnabas continued on north Pablo y Bernabé continuaron hacia el norte, to Antioch. hacia Antioquía. Now, in those days, there were two different cities called Antioch, En esos días habían dos ciudades llamadas Antioquía, one in Syria, one further north in Turkey. una en Siria y otra al norte en Turquía. But the one in Syria, that Antioch became the center of missions for the church. Y la que estaba en la Antioquía que estaba en Siria se convirtió en el centro para todas las misiones, Because there was persecution in Jerusalem. porque había persecución en And Jerusalén. many of the Christians had left Jerusalem. Y muchos de los cristianos habían salido de Jerusalén. And Antioch became the headquarters, the hub of mission trips. Y la Antioquía se convirtió en la cabeza de todas las misiones. We read how the Holy Spirit had asked for Saul to be separated and Barnabas to be sent out. Vimos cómo el Espíritu Santo pidió que Pablo fuera separado y Bernabé enviado. The leaders laid hands on them, Los líderes impusieron manos, ratifying the calling, rectificando el llamado, and then they continued north. y luego continuaron hacia el norte. Verse 14, En el versículo 14 it says, they departed from Perga and came to Antioch, Syria, and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. dice, ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. The way the services ran in the Jewish synagogues, En la manera que los servicios se daban en las sinagogas, they were liturgical services. eran servicios de liturgia. In other words, it was very programmed. En otras palabras, estaban muy programados. Everything was written down. Todo estaba escrito, But there was a section then when the rabbi would speak, pero había una sección en donde el rabino hablaba, and if there was a visiting rabbi, y si había un rabino que era visitante, during that part of the meeting, he would be asked to come and speak on whatever they read from the Torah. él era llamado para que hablara con respecto a lo que había sido leído en Torá. And so what we see in the New Testament Lo que vemos en el Nuevo Testamento, is that beginning in Acts 13, que a partir del capítulo 13 all the way to the end, hasta el final, the Apostle Paul takes a central role in what was going on with the church. Pablo toma el papel principal en lo que estaba sucediendo en la iglesia. Of course, the main character in the book of Acts is the Holy Spirit. Pero claro que el papel principal o el actor principal del libro de los Hechos era el Espíritu Santo. But until now, we've seen all the different disciples and apostles and Peter doing things. Hasta ahora lo que hemos estado mirando es los diferentes discípulos y Pedro haciendo diferentes cosas. But now Paul is ready to be sent out. Pero ahora ya Pablo está listo para ser enviado. And this is his first missionary trip. Y este es su primer viaje misionero. There's a process to being sent out. Hay un proceso antes de ser enviado. You have to get saved. Tiene que ser salvo. You have to begin to serve. Tiene que empezar a servir. You have to learn how to be filled with the Holy Tiene Spirit. que aprender a ser lleno del Espíritu Santo. And then eventually
you're sent out. y eventualmente ser enviado. This is the process for every Christian. Este es el mismo proceso para todo It's cristiano, not just for St. Paul. no solamente para San Pablo. All of us should understand that God wants to send us out. Todos debemos comprender que Dios nos quiere enviar. It might be to another country. Tal vez va a ser a otro país. He might send you as a missionary where you work, Tal vez te va a enviar como misionero en el lugar de trabajo. in your neighborhood. Tal vez en tu But vecindario. we all have a mission, a calling, Pero todos tenemos una misión, un llamado. and God wants to send us out Y Dios quiere que todos salgamos, seamos enviados to be missionaries a ser misioneros or apostles. o apóstoles. The word apostle is one who is sent out, La palabra apóstol significa ser enviado, one who is sent out on a mission. uno que es enviado a una misión. How many know that Cornerstone is an apostolic church? ¿Cuántos saben que Cornerstone es una iglesia apostólica? What does that mean? ¿Qué significa eso? What is the difference between a person who's an apostle ¿Cuál es la diferencia entre una persona apóstol and an apostolic church? y una iglesia Well, apostólica? I believe now the body of Christ is in a transition. Yo creo que el cuerpo de Cristo en estos momentos está pasando por una transición. For many years now, 20 years or more, we've been hearing about prophets and apostles. No, por muchos años, 20 años, hemos estado escuchando sobre profetas y apóstoles, But I think that time is over. pero creo que ya ese tiempo se acabó. Now God is calling the church to become prophetic. Ahora Dios está llamando a que la iglesia sea profética. He's calling for the church to be apostolic. Está llamando a la iglesia a ser apostólica. That means that it's not just one person Eso quiere decir que no es una sola persona or two o persons, dos personas, but that the entire body of believers sino que todo el cuerpo de creyentes feels a responsibility siente la responsabilidad to spread the gospel of de the kingdom. llevar el evangelio del How reino. many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? And we work together as a church. Y juntos trabajamos como una iglesia. We might not all be able to go, Tal vez no todos podamos ir, but we're supporting the mission pero estamos dándole apoyo a la because misión we understand this is an apostolic church. porque entendemos que esto es una iglesia apostólica. So there's a transition happening right now in the church. Hay una transición sucediendo actualmente en la And we're iglesia coming to the end of the apostles and the prophets. y estamos ya llegando a al final de los apóstoles y los profetas. I still believe there are apostles and prophets. Todavía creo que sí hay apóstoles y profetas, But now the stage is changing. pero ahora el escenario está cambiando. The bride is coming to maturity. La novia está siendo y llegando a la madurez And we'll begin to see the bride. y vamos a empezar a ver la novia. Amen? Amén. So I hope you understand what I'm saying. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. But Paul now is being sent out on his first mission trip. Ahora Pablo sale a su primer viaje misionero And he goes to the synagogue. y va a la And sinagoga. that's how they started spreading the gospel. Así fue que ellos empezaron a regar el evangelio. Whatever city they would go to, A cualquier ciudad donde ellos llegaban, they would first go to the synagogue in those cities. primeramente iban a las sinagogas de cada ciudad. And so Paul on that Sabbath day went to the synagogue Entonces Pablo ese sábado fue a la sinagoga and he sat down. y se sentó. Verse 15. Versículo 15. After the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. So they were referring to Paul and the people that were with him. Estaban refiriéndose a Pablo y a los que estaban con él. They knew that Paul was a rabbi. Sabían que Pablo era un rabino. So now they're recognizing him Ahora lo están reconociendo and inviting him to come and share a word about what they just read in the law and the prophets. y los están invitando a que compartan una palabra sobre lo que ellos acababan de leer en el Torah. Now, if you remember back in Acts chapter 1 and 2, Si recuerdan atrás en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, in Acts chapter 2, Peter preached his first sermon. Pedro predica su primer sermón. And how many people got saved? ¿Cuántos se salvaron? How many people got saved ¿Cuántos se salvaron after that first sermon? después de ese primer sermón? Anybody remember? ¿Algunos se recuerdan? We need to take notes when we study the Bible. Tienen que tomar nota cuando estamos estudiando la Biblia. 3,000 people. 3,000 personas.
Now Paul is about to preach his first sermon. Y ahora Pablo está por predicar su primer sermón And it's printed for us in detail. y está impreso en detalle. We're not going to read it all No lo vamos a leer todo because he's repeating a lot of Jewish history. porque él está repitiendo mucha historia hebrea o judía. But in verse 16, it says, Paul stood up and motioned with his hand. En el versículo 16 dice, Pablo se paró e hizo moción con su mano He said, Men of Israel, and you who fear God, listen. y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. So he had good speaking skills Él sabía cómo hablar because he used his hands. porque él usaba sus manos. I think he was Cuban. Creo que era cubano. The Cubans use their hands. For Los everything. cubanos usan mucho sus Chico, manos. ¿qué te pasa? Men of Israel, Varones de Israel and all you who fear God, y los que teméis a Dios, listen. oíd. Everybody's, wow, this guy's good. Y todos dijeron, este hombre sí es bueno. Verse 17. En el versículo 17. The God of this people, Israel, chose our fathers. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres And exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt. y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. And with an uplifted arm he brought them out of it. Y con brazo levantado los sacó de ella. Now, for a time of 40 years, he put up with their ways in the wilderness. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. And when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, he distributed their land to them by allotment. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 7 nations 7 naciones and 31 kings. y 31 reyes. One day we'll study what that means Vamos a estudiar luego lo que esto and significa what is the land of y promise qué es la tierra prometida that God wants to take for his kingdom. que Dios quiere tomar para su reino. But he continues telling the story of the Jews. Él sigue contando la historia de los judíos. Let's jump to verse 30 Vamos al versículo 30, because then he talks about how Jesus was crucified. porque luego habla de cómo Jesús fue crucificado. And in verse 30, this is the most important verse in this chapter. Y en el versículo 30 es el versículo más importante de este capítulo. But God raised him from the dead. Mas Dios la levantó de los muertos. See, this is the most important part of the gospel. Esta es la parte más importante del evangelio. So it's always the most important part of the sermon. Y es la parte más importante del sermón. But God raised him from the dead. Mas Dios le levantó de los muertos. All these false prophets that have existed, Todos estos falsos profetas que habían existido, Buddha, Confucius, Buda, Muhammad, Confucio, Mohammed, anybody else, Nostradamus, todos los demás, Nostradamus, they all believed and promised eternal life. todos creyeron y prometieron vida eterna. But the only one that resurrected from the dead Pero el único que resucitó de los was muertos Jesus Christ. fue Jesucristo. If he had not resurrected, Si Él no hubiese resucitado, we would not have a message. nosotros no hubiésemos tenido un This mensaje. is the power of the gospel, Ese es el poder del Evangelio. that Jesus is alive today. Que Jesús está vivo hoy. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Verse 31. Versículo 31. He was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. Y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. So these people were still alive, Esta gente todavía estaba viva, those who had seen him after he resurrected. aquellos que lo vieron después de él haber resucitado. So when Paul is saying that, the Jews were nervous Cuando Pablo estaba diciendo esto, entonces los judíos se pusieron because nerviosos they knew they could not argue against witnesses. porque ellos no podían discutir contra los testigos. He said, these people saw him. Esta gente lo vieron, dijo, Those who were with him, aquellos que estaban con él. they are his witnesses Ellos son sus testigos to everybody else. a todos los demás.
In other words, there's evidence. En otras palabras, había evidencia. So you would be foolish not to believe it. Ustedes serían tontos si no lo creyeran. Verse 32. Versículo 32. And we declare to you glad tidings. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. The promise which was made to the fathers. Aquella promesa hecha a nuestros padres. God has fulfilled this for us, their children, in that he raised up Jesus. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Verse 38. Versículo 38. Therefore, let it be known to you, brethren, Sabed pues esto, varones, hermanos, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, And by him, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Do you know all the things that the Jews do Ustedes saben todas las cosas que los judíos hacen to be justified before God? para ser justificados delante de Dios. They have 613 commandments, Tienen 613 mandamientos, plus additional traditions that they added. además de todas las tradiciones que ellos han añadido. That's why it's incredible. Por eso es It increíble, is unbelievable es sumamente increíble that any Christian que cualquier cristiano would think that anything Jewish would add any benefit to their life. pueda creer que cualquier cosa judía pueda añadir algo a su vida. Nothing in the law of Moses justified people. Nada de la ley de Moisés justificaba a la gente. But when we believe in him, Solamente cuando creemos en él we are justified from all things. somos justificados de todas las How many cosas. say amen? ¿Cuántos dicen amén? That's why when a real Jew converts Por eso cuando un judío se convierte and verdaderamente becomes a Christian, y se convierte en cristiano, most of the time, muchas de las veces you can't tell that they're a Jew anymore. no pueden ni siquiera fijarse que son judíos de verdad, They don't keep the traditions, porque no mantienen las tradiciones, the dress, la ropa, the holidays. los festivos. They act just like a normal Christian. Ellos actúan como un cristiano But normal. sometimes Christians people convert to Pero Christianity. algunas veces la gente se convierte al cristianismo, They were not Jewish, que no eran judíos, and they get so interested in the history of y Christianity entonces se interesan tanto en la historia del cristianismo and the Jewish roots of y Christianity las raíces judías del cristianismo, that they get into it too much, que se meten demasiado and they try to get justified by doing some of these Jewish things. y tratan de ser justificados haciendo esas cosas judías. We just pray for them. Nosotros solo oramos por ellos. God, give them revelation Señor, dales revelación, that you shall know the truth, and the truth shall set you free. que tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amen. Amén. So, in verse 42, En el versículo 42 let's see what happens. vemos lo que va a pasar. It was a powerful sermon. You can read it when you get home. Fue un sermón muy poderoso, lo pueden leer cuando lleguen a la casa. Verse 42 says, but most of it was just Jewish history. La mayoría es historia judía. It says, so when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. The biggest reaction, the most positive reaction, was from the non-believers, La reacción más positiva fue de los no creyentes, from the Gentiles. de los gentiles. They begged Ellos les rogaron to hear more. de escuchar más. They said, can you do it again next Le week? preguntaron, ¿lo puedes hacer otra vez la próxima semana? Verse 43. Versículo 43. Now, when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Remember, the proselytes were Gentiles
who have become Jewish. Recuerden que los prosélitos eran aquellos gentiles que se habían convertido al So they judaísmo. will go to the synagogue. Entonces sí iban a la sinagoga. Verse 44. Versículo 44. On the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. The reason is that Paul's words were touching hearts. La razón era que la palabra de Pablo estaba tocando los His corazones. words were anointed. Sus palabras estaban ungidas. He was using scripture, Estaba usando la palabra. and God was touching people's hearts. Y Dios estaba tocando los corazones de la gente. So then the gossip, the rumor spread throughout the whole city. Entonces los rumores se regó por toda la ciudad. There's a man that's going to the synagogue, Hay un hombre que va a la sinagoga, who's a famous rabbi from Jerusalem, que es un rabino famoso de a Jerusalén disciple of the great Rabbi Gamaliel, y era discípulo del gran Gamaliel and he's visiting our city. y está visitando nuestra ciudad. Don't miss this guy. No se lo pierdan. He's really good. Él es muy He bueno. knows the Torah. Él conoce el Torah. He knows Jewish history. Él conoce la historia judía. And he's telling us about this man who's the Messiah, Y él nos está hablando de este hombre que es el Mesías, who resurrected from the dead. que resucitó de los muertos. So for 7 days, Por 7 días, remember there's no internet, recuerden que no había internet, only Radio Bemba, solamente eso, just gossip. solamente rumores. The whole city showed up. Toda la ciudad fue. Can you imagine that? ¿Se pueden imaginar esto? What an audience. ¡Qué audiencia! But it was the Holy Spirit. Pero era el Espíritu Santo. When the Holy Spirit does it, Cuando el Espíritu Santo lo hace, you don't have to advertise. no tienen que hacer anuncios, You don't have to buy airtime on television. no tienen que comprar tiempo en la televisión. God brings those that need to be there. Dios trae a aquellos que tienen que estar ahí. And they came together to hear the word of God. Y se juntaron a escuchar la palabra de Dios. Verse 45. Versículo 45. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and contradicting and blaspheming, they opposed the things spoken by Paul. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. That's incredible. Eso es increíble. Everything Paul said, they contradicted. Todo lo que Pablo decía lo contradecían. And that was dangerous because Paul was using the Torah. Y eso era peligroso porque Pablo estaba usando la Torá. So they were contradicting the Bible. Estaban contradiciendo la Biblia. You know, some people do that. ¿Saben? Algunos hacen eso. They contradict the word of God Contradicen la palabra de because they don't Dios agree with it porque no están de acuerdo con ella or they don't like you. o no les cae bien. One famous Bible teacher, Un maestro famoso, when he would get into a discussion with somebody, cuando él entraba en discusión con alguien, he would ask them, él le preguntaba, if I can prove that you're wrong si puedo probar que estás equivocado by using the Bible, usando la Biblia, would you admit that you're wrong? ¿admitirías que estás equivocado? And they would say, no, Y siempre decían, no, I'm right. yo estoy en lo correcto. I know that I'm right. Yo sé que estoy en lo correcto. I don't care what the Bible says. Yo no me importa lo que diga la Biblia. Don't waste time with people like that. No pierda tiempo con gente así. They don't love the truth. No aman la verdad. Leave them alone. Déjenlo tranquilo. You know, even when Jesus was in front of Pontius Pilate, Aun cuando Jesús estuvo enfrente de Poncio Pilato, he didn't say very much. él no dijo mucho. Later, Pilate sent him to Herod, Luego Pilato se lo mandó a Herodes and Herod was looking forward to that meeting. y Herodes estaba mirando reunirse con él. He didn't know Jesus, but he wanted to meet him. Él no conocía a Jesús, pero lo quería And conocer. finally, when Jesus was in front of him, Y finalmente cuando Jesús estuvo enfrente de él, Herod asked him a lot of questions. Herodes le hizo muchas preguntas And it says Jesus just stayed quiet, y Jesús solamente se quedó callado. didn't say anything. No dijo nada. Sometimes God wants us to just stay quiet, Algunas veces Dios quiere que permanezcamos not callados say anything. y no decir nada. Sometimes we don't need to say a word, Algunas veces no tenemos que pronunciar palabras because if somebody rejects the truth, there's no use wasting your time. porque al que rechaza la verdad no tiene ningún servicio perder tiempo. God has to give us discernment. Dios le tiene que dar discernimiento. So
Paul preached a sermon. Entonces Pablo predicó este sermón. He didn't go out to the Central Park Él no in fue the al town parque central de la ciudad and said, "Next Sabbath, come and hear a great message." y dijo, vengan el próximo sábado a escuchar este gran servicio. People came. Y la gente vino. He didn't advertise. Él no hizo ningún tipo de The anuncio. Holy Spirit was setting up the El meeting. Espíritu Santo era el que estaba haciendo todo. But the Jews were blaspheming and contradicting everything Pero los judíos estaban contradiciendo y blasfemando because they were envious. porque tenían envidia. It says, verse 46, then Paul and Barnabas grew bold and said, it was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you rejected and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que volvemos a los gentiles. The Bible says the word of God never returns void. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. It accomplishes that for which it was sent. Ella alcanza aquello por la cual fue enviada. If it's received by somebody, Si es recibida por alguien, it brings blessing. trae bendición. If it's rejected by somebody, Si es rechazada por alguien, it brings judgment. trae juicio. But it always does what it went out to do. Pero siempre hace lo que tenía que hacer. It doesn't fall on the ground. No cae a la tierra. But sometimes we don't give the word of God. Pero a veces no damos la palabra de Dios. The Bible says that do not throw your pearls to the swine La palabra de Dios dice, no le tires tus perlas a los cerdos, because they will trample the pearls and attack you. porque ellos ensucian las perlas y te atacan a ti o Apisotean. la pisotean. Amen? So sometimes we don't say anything. A veces no decimos nada. Let's keep reading in verse 47. Seguimos en el versículo 47. For so the Lord has commanded us, and then they quote the Old Testament, I have set you as a light to the Gentiles that you should be for salvation to the ends of the earth. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Los gentiles, Verse oyendo 48. esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. And as many as have been they were gonna, and as many as have been appointed to eternal life believed. So the Gentiles received the word. Entonces los gentiles sí recibieron la palabra. The Jews rejected it Los judíos la rechazaron because they were envious. porque tenían envidia. Paul brought more attention than they could bring Entonces Pablo estaba trayendo más atención de lo que ellos podían atraer. because the religion that they were promoting was a religion of death and corruption. Porque la religión que ellos estaban promoviendo era una religión de muerte y corrupción. Anything that is absent of the Holy Spirit Todo aquello que está ausente en el Espíritu Santo does not impart life. no imparte vida. But Paul, when the Gentiles heard his message, Pero cuando los gentiles escucharon el mensaje de Pablo, they were rejoicing ellos estaban regocijados and they glorified the word of the Lord. y dieron gloria a la palabra de Dios. Verse 49. Versículo 49. And the word of the Lord was being spread throughout all the region. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. But the Jews stirred up the devout and prominent women and the chief men of the city and raised up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a las principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. So their preaching had consequences. Entonces su predicación sí tuvo consecuencias. Everywhere they went, Todos los lugares donde ellos fueron they brought revival trajeron avivamiento or a revolution, o una revolución and it ended in persecution. y terminaba en persecución. But this is how God spread the message in the early church. Pero así fue que Dios
regó el evangelio en la iglesia primitiva. Verse 51. Versículo But they 51. shook off the dust from their feet against them and came to Iconium. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu See, Santo. when somebody rejects you Cuando alguien te rechaza a ti because of your convictions, por tu creencia, because of your faith in Jesus por Christ, tu fe en Jesucristo, because you read the Bible, porque tú lees la palabra, because you go to church, porque vas a la iglesia, don't take it personal. no lo tomes personal. It's a rejection against Jesus Es Christ. un rechazo a Jesucristo. Because when you were drinking with them, Porque cuando tú bebías con ellos, you were their best friend. tú eras su mejor amigo. While you were partying and sinning, Cuando tú estabas fiestando y pecando, they loved you. ellos te amaban. They invited you to all the parties. Te invitaban a todas las fiestas. My first pastor used to tell me, Mi primer pastor me decía, when you come to Jesus, cuando tú vienes a Jesús, the Holy Spirit sprays you with insecticide, el Espíritu Santo te rocía con insecticida and all the cockroaches run away. y todas las cucarachas salen corriendo. So when we come to Jesus, Cuando nosotros venimos a Jesús, many people reject us. muchas personas nos I rechazan. remember when I was at the university, Recuerdo cuando estaba en la universidad, that's probably the best time to become a Christian. ese es el mejor tiempo para convertirse a ser cristiano. Many university students are at a difficult place in their life. Muchos estudiantes universitarios están en un lugar difícil en su vida. They're trying to discover their identity, Están tratando de descubrir su identidad and they're open to the gospel. y están abiertos al evangelio. So it's a precious time to win them to Es Jesus. un tiempo precioso para ganarlos para Jesús. But it's also a difficult time Pero también es un tiempo difícil because usually that's when they're sinning a lot. porque usualmente eso es un tiempo que están pecando mucho. I remember I was the president of a fraternity Yo recuerdo que era presidente de una when I fraternidad became a Christian. cuando me convertí. We had the biggest parties in the university. Yo tenía las fiestas más grandes en la universidad. I can't even tell you. No le puedo ni siquiera But in decir. the middle of all that, Jesus saves me. Pero en medio de todo eso Jesús me salva. And my friends were calling me. Y mis amigos me llamaban. Where were you at the party last night? ¿Dónde estabas tú en la fiesta And I anoche? knew I couldn't be at that party Y yo sabía que yo no podía estar en esa fiesta because of the things that they were doing. por las cosas que ellos hacían. And I didn't know what to tell them. Y yo no sabía qué decirles. It was difficult. So Era there difícil. was a lot of persecution. Había mucha persecución. And when I told them something, I would say something like this. Cuando les decía algo, era algo como esto. I said, listen, I can't take the risk Escuchen, yo no puedo tomarme el riesgo of offending God de ofender a Dios by doing the things that you guys were doing at that party. haciendo las cosas que ustedes estaban haciendo en esa fiesta. I cannot participate anymore No puedo participar ya because I want to please God now. porque ahora quiero complacer a Dios. That's what I would tell them. Eso es lo que yo le decía. I didn't know how to bring somebody to Christ. Yo no sabía cómo traer a alguien a Cristo. I had no training. No tenía ningún tipo de I was a entrenamiento. baby Christian, Era un cristiano bebé, but I knew I could not participate. pero sabía que no podía participar. Later on, as I grew a little bit more spiritually, Después, cuando fui creciendo espiritualmente, I began to bring some of my friends to Christ empecé a traer a algunos de mis amigos a Cristo and some of the board members in the fraternity, y a algunos de los miembros del board, de la junta de la fraternidad, de la fraternidad. and we turned the fraternity into a Christian fraternity. Y convertimos la fraternidad en una fraternidad And cristiana. then we started to have Bible studies instead of parties. Y luego empezamos a tener estudios bíblicos en vez de fiestas. So that was good. Y eso fue bueno. But it's a very difficult thing Es una cosa muy to difícil not take it personal and not be offended de no tomarlo personal y no ofendernos when you see they leave you out of their plans. cuando te dejan fuera de sus planes. Don't take it personal. No lo tome personal. Shake the dust off your feet, Sacúdese el polvo de sus pies, just like Paul and Barnabas como did, hicieron Pablo y Bernabé, and keep going and keep doing the will of y God. sigan adelante haciendo la voluntad de Dios. Through the years, A través de los años, many of those friends that rejected me muchos de los amigos que me rechazaron had their own problems. tenían sus propios problemas, They went through their own journeys. pasaron por sus propios viajes. And I would say all of my good friends Y puedo decir que todos de mis buenos amigos over the next 10 to 15 years en los 10 a 20 años came to Christ. vinieron a Cristo. Some of them called me, yeah, Algunos me llamaron
And they would say, Raul, you won't believe what happened. Y me decían, Raúl, no puedes creer lo que pasó. I became a Christian. Me convertí a ser I cristiano. married a Christian girl. Y me casé con una mujer And they cristiana. would tell me their story. Y me decían su historia. One guy called me from Spain. Uno me llamó desde España. I hadn't seen him for like 15, 20 years. Tenía como 15 o 20 años que no lo veía. He said, Raul, I want to apologize. Y me dijo, Raúl, quiero pedirte perdón From Spain. desde España. I said, apologize for what? Y le dije, pedirme perdón ¿por qué? He said, you told me about Jesus Christ. Porque tú me dijiste acerca de Jesucristo. And you told me about the Holy Spirit. Y me dijiste también acerca del Espíritu Santo. And I rejected you. Y yo te rechacé. But a friend of mine invited me to church. Pero un amigo mío me invitó a la And I iglesia gave my life to y le Jesus. entregué mi vida a And I Cristo. received the Holy Y Spirit. recibí al Espíritu I want to Santo. apologize to you. Y quiero pedirte perdón. That felt good. Eso se sintió bien. But for 15 years, Pero por 15 I años felt rejected. yo me sentí rechazado. But that's part of the gospel. Pero eso es parte del Evangelio. We have to learn how to shake the dust Tenemos que aprender a sacudir el polvo and keep doing the will of God. y seguir haciendo la voluntad de Dios. God will be glorified in your life. Dios será glorificado en tu vida. And you know what happens when there's persecution? Y saben lo que sucede cuando hay persecución, Because you're on a mission from God. porque ustedes están en una misión para The Dios. persecution somehow also brings joy La persecución también trae gozo, because you understand porque entiendes that this is because of Jesus Christ. que esto es debido a Jesucristo. And the Holy Spirit in you increases. Y el Espíritu Santo que está en ti aumenta. How many want the Holy Spirit to increase? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo crezca? Then get persecuted. Entonces sea perseguido. When you leave here tonight, think Cuando about salga de aquí esta noche, who are you going to offend tomorrow piense en a quién le va a ofender usted mañana with the Word of God. con la palabra de Dios. If they receive the Word of God, Si reciben la palabra de it's a Dios, blessing to them. es una bendición para They're ellos. going to thank you. Ellos le van a agradecer. If they reject the Word of God, Si rechazan la palabra de Dios, stand back. entonces aléjese. The judgment of God will come, El juicio de Dios va a venir and you'll be able to pray for them. y usted va a tener la capacidad de orar por And ellos. maybe through difficult times, they'll Y- come to Y Jesus. tal vez a través de los tiempos difíciles ellos llegarán a Jesús. But you have to be bold. Pero tienen que ser humildes, Bold, de denuedo, nuevo, like Paul and Barnabas. como Pablo y Bernabé. See, we have to take the risk Tenemos que tomar el so riesgo we can see the results. para poder ver los But resultados. even if there's no results, Pero aún sin resultados, when you take the risk, cuando toman ese there riesgo, will be an increase of joy and of the Holy Spirit. va a haber un aumento del gozo y del Espíritu Santo. Amen? Amén. Amen. That's it for tonight. Esto es todo por esta Let's noche. stand up as we close in prayer. Pongámonos de pie para cerrar en oración. Amen, amen. Amén, Praise God. amén. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos Thank you for gracias. Paul. Thank you for Barnabas. Gracias por Pablo y Bernabé And the example that they give us y el ejemplo que nos da to go out on a mission. de salir en una misión. We are missionaries. Nosotros somos This misioneros. is an apostolic church. Esto es una iglesia apostólica. We are all sent Todos somos enviados in our jobs, in our families, en nuestros trabajos, en nuestras familias, to be light in the darkness. a hacer luz en la oscuridad. Help us to learn your word Ayúdanos a aprender tu palabra so that we can open our mouth para que podamos abrir nuestras and bocas declare it to others y declararlas a otros. so people can be saved, Y otros puedan ser salvos. that you would do miracles Que tú hagas milagros through the preaching of your word, con la predicación de tu palabra. and that we can be your instruments Y nosotros ser tus instrumentos wherever we go. en donde quiera que In vayamos. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen, amén. amen. y God bless amén. you. Dios les bendiga. Greet each other in the love of Jesus. Dense un abrazo en el